Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video hablaremos sobre Nagini, la fiel serpiente y mascota de Voldemort convertida en Horrocrux. ¿Se hubiera hecho malvada si el Señor Tenebroso no hubiera puesto un fragmento de su alma en ella? Vamos a pensar, acompáñenme. La mayoría conoce a Nagini gracias a las novelas de Harry Potter y a las películas de la saga original. Era una enorme serpiente y leal sirviente de Lord Voldemort, a quien frecuentemente acompañaba para ayudarle a hacer el trabajo sucio. Es decir, comerse a un mago o bruja, atacar a miembros de la Orden del Fénix, cosas por el estilo. Por supuesto, cuando llegamos al final de la serie, descubrimos que Nagini es también uno de los 7 Horrocruxes de Voldemort, la cual es otra razón por la cual él siempre quiso tenerla cerca, al menos según Albus Dumbledore. Como Voldemort, antes Tom Marvolo Riddle, era un descendiente de Salazar Slytherin, tenía la habilidad de hablar Parcel, una lengua muy extraña que, en términos simples, le permitía hablar con las serpientes. Esta habilidad para comunicarse con Nagini es un factor más para que ellos formaran un vínculo, y quizá explica la razón de que Voldemort haya querido hacer un Horrocrux con ella en primer lugar. Era una criatura con la que podía hablar, pero que no traicionaría su confianza como un humano. ¿No sería un poco arriesgado poner, literalmente, tu vida en manos o las escamas de una serpiente? Bueno, aquí es cuando se pone interesante la historia. Nagini solía ser una mujer. J.K. Rowling ha continuado la expansión del universo de Harry Potter desde el 2007, cuando se lanzó Las Reliquias de la Muerte. Hemos descubierto más y más sobre personajes que no tuvieron un gran desarrollo durante la serie original. Nagini es uno de esos personajes. Su historia por fin se nos reveló en la saga de Animales Fantásticos, la serie de películas que es una precuela de Harry Potter. En la segunda película, Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, descubrimos que Nagini no fue siempre una serpiente. De hecho, en algún momento fue una mujer. Como mujer, era una Maledictus, es decir, que nació con una maldición sanguínea, que al inicio le permitía cambiar de forma, de humana a serpiente y de regreso. Tristemente, como todas las Maledictus, en algún momento perdió la habilidad de controlar sus transformaciones y su condición la atrapó en la forma de una serpiente. Esta forma animal de Nagini era la única que conocíamos, la inusualmente inteligente y serpiente mascota malévola de Lord Voldemort. Pero con la historia de Nagini, podemos ver qué clase de mujer era antes de convertirse en la fiel mascota del Señor Tenebroso. No me sorprendería si muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron con la boca abierta al descubrir que Nagini no era completamente terrible como humana. De hecho, parece que era buena persona. Me explico. En Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, conocemos a Nagini a través de Credence, un mago inestable, y Obscurial, quien busca pistas sobre su pasado. Credence conoce a Nagini después de unirse a un circo de magos, llamado Circus Arcanus. Ambos forman una intensa amistad. Vemos que Nagini es amable y compasiva con Credence, y se preocupa cuando muestra interés en unirse al mago poderoso y tenebroso Gellert Grindelwald. Al final, a pesar de tenerle cariño a Credence, Nagini decide ayudar a Newt Scamander y Albus Dumbledore para detener a Grindelwald, un extremo opuesto de lo que sucederá en su vida años después con el siguiente Señor Tenebroso. Eso nos lleva a la pregunta: si Nagini era una mujer tan buena, ¿en qué momento y cómo se hizo malvada? ¿Fue en verdad consecuencia de que Voldemort la convirtiera en un Horrocrux? Honestamente prefiero creer que no, y esta es la razón. Si convertir a alguien en Horrocrux tuviera la habilidad de convertir a la persona involucrada en una criatura o ser malvado, Harry Potter debió ser una persona malvada también, desde que Voldemort lo convirtió en un Horrocrux cuando era un bebé, ¿cierto? Pero sabemos que eso no pasó, incluso si Harry era un Horrocrux accidental. De hecho, no supimos que Harry era un Horrocrux hasta el final, el último libro de la serie. Era un buen mago, una persona con buena moral. Quizá a veces se desviaba un poco y era necio, pero ¿malo? ¿Harry? Nunca. Entonces, ¿por qué Nagini se volvió mala si no fue por haber sido convertida en Horrocrux? La respuesta, me parece, no es sencilla. Como Maledictus, al principio Nagini podía cambiar a voluntad entre sus dos formas, la humana, la mujer y la serpiente. No me sorprendería si le hubiera parecido interesante en un inicio. Incluso pudo haberlo disfrutado de vez en cuando. Pero cuando se convirtió en serpiente permanentemente, ¿se imaginan lo atrapada y aislada que debió sentirse? Nunca podría volver a interactuar con el mundo como humana. Jamás. No tenía con quién hablar, nadie con quien pasar el rato. Honestamente, eso sería suficiente para que cualquiera se volviera loco, ¿no creen?
Pero nuevamente, la locura no es igual a ser malvado. Aquí entra Lord Voldemort. ¿Cómo fue que Nagini y Voldemort se conocieron? Ella, una serpiente Maledictus, y él, una versión espectral de sí mismo, debido a su intento fallido de asesinar a Harry Potter. La teoría dice que, en lo profundo de los bosques de Albania, Nagini se encontró con los sombríos restos del Señor Tenebroso. Fue ahí que se dice que hizo muchos amigos, que eran los animales con los que se encontraba en el bosque, entre ellos Nagini. Finalmente encontró a alguien, o algo, con quien podía comunicarse. Voldemort podía hablarle en Parcel, también podía vivir en su cuerpo. No es tan loco pensar que ahí se formó un vínculo irrompible, especialmente de parte de Nagini. Entonces, Nagini, ya un poco loca debido a que estaba aislada de la humanidad y vivía en el bosque como una bestia, probablemente hubiera estado muy abierta a lo que sea que su nuevo amigo Voldemort sugiriera, especialmente si significaba seguirlo cuando dejara los bosques de Albania. Esa era una oportunidad única en la vida para Nagini, la oportunidad de volver a ser parte del mundo mágico en una manera que antes no había considerado posible. Después de todo, el Parcel es una lengua extremadamente rara, y aquí estaba un mago que podía entenderla y hablarle. Me imagino que eso fue un alivio intenso para Nagini. De ahí conocemos el resto. Nagini se convirtió en la leal mascota de Voldemort. Fue Nagini quien lo ayudó a recuperar su fuerza mientras era una sombra. Su veneno fue parte de la poción que le permitió regresar a un cuerpo de manera temporal. Luego, Nagini fue convertida en Horrocrux, ayudándolo aún más a volver al poder, cuando Voldemort tomó la vida de Bertha Jorkins. Después de eso, rara vez se separaron. Ella lo vio asesinar una y otra vez, y ella mataba por él constantemente. Esto muestra que Nagini sí se volvió mala, pero creo que eso sucedió antes de volverse un Horrocrux de Voldemort. En mi opinión, Nagini se hubiera vuelto mala incluso si no la hubieran convertido en Horrocrux. Hasta pudo haberse vuelto perversa sin siquiera conocer al Señor Tenebroso. Después de todo, las Maledictus pierden la habilidad de pensar como un humano conforme avanza el tiempo. Es posible que se haya vuelto más y más perversa mientras vivía como serpiente. Pero, como no es inevitable que una Maledictus se vuelva mala, a pesar de que la condición es una maldición de sangre, creo que la razón principal por la que Nagini se volvió mala fue su relación con Voldemort, y no necesariamente la magia. Maldición de sangre, Horrocrux o lo que sea. En su desesperación por conectarse con alguien que fuera más inteligente que las criaturas con las que vivía en los bosques de Albania, ella estuvo dispuesta a convertirse en lo que sea que el Señor Tenebroso necesitase. Resultó que Voldemort necesitaba a una serpiente malvada para hacer su voluntad. Y así llegamos al final del video. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo en que fue la relación de Nagini con Voldemort lo que la hizo malvada? ¿O creen que ya lo era desde antes y luego se conocieron? ¿O fue algo completamente distinto? Díganme en los comentarios y no olviden suscribirse y dejar sus likes. Hasta la próxima. Nagini, tu cena.